Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión le doy la bienvenida a Feliciano Reina, quien es presidente de la organización no gubernamental Acción Solidaria y adicionalmente es un defensor de los derechos humanos. Se ha dedicado de lleno a todo el tema de la crisis humanitaria en el país. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gaby. Es un gusto estar de nuevo contigo. Feliciano, en principio quiero que me hables un poco de cómo se ha comportado este 2024, porque con el tema de las elecciones, varios elementos políticos, no se ha logrado que lleguen todos los recursos del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas y otros planes que debían llegar a la población venezolana. ¿Cuál es la situación actual? Sí, efectivamente, Gaby. Fíjate, Venezuela ha tenido desde el año 2019, cuando se implementó aquí lo que se llama la arquitectura humanitaria, que son agencias del sistema de Naciones Unidas que van trabajando en este terreno, ¿no? Las distintas agencias bajo una coordinación que lleva la Organización Humanitaria de Naciones Unidas llamada OCHA. Tiene otros actores participando también, por ejemplo, la Unión Europea con su propia agencia llamada ECO. Hay aportes que hacen algunos países, institutos de cooperación internacionales. Eh, Todo esto va generando lo que se llama el plan de respuesta humanitaria del país. Hay una cantidad de planes de respuesta humanitaria donde se requiere en el mundo. Venezuela, para el año 2024, su plan de respuesta humanitaria estaba requiriendo para atender a unas 5 millones de personas en necesidad urgente de asistencia, 617 millones de dólares. De ese monto, Gaby, hasta este momento solo se ha recibido el 17%, o sea, 125 millones de dólares. Es el año en el que menos cooperación se ha recibido. ¿Y esa Y yo cooperación por creo, qué paró antes de que mira, dices en eso? sí, Gaby, yo creo que tiene que ver con lo que tú mencionabas abriendo justamente ahora. Estamos en un contexto político complejo. Íbamos camino a las elecciones del 28 de julio. Y hay como una especie, bueno, de expectativa, a ver, bueno, qué va a ir ocurriendo, ¿no? Lo complejo y lo frustrante a veces para uno es que son miradas de precaución frente a lo político, pero entonces lo humanitario va llevándose el impacto y eso es para mí extremadamente preocupante porque hay mucha parte de la población en necesidad de asistencia. Es decir, ese dinero no llega porque había esa expectativa de un cambio político en el país. La gente sigue completamente afectada y ese cambio político al día de hoy no se ha materializado. Es un poco ese juego entre lo humano y lo político lo que estaría afectando a esta población vulnerable. Mira, yo no sabría, digamos, decirte si en la consideración del mundo de la cooperación, Gaby, está la idea de que hubiera el cambio. Yo Ok. creo que lo que había era, vamos a decir, un poco de precaución, de esperar a ver qué pasaba en ese camino hacia las elecciones, que había en todo el periodo previo, las posibles, digamos, de nuevo, conversaciones dentro de un terreno en el que estamos, que es como innegable de conflicto político. Pero como digo, sea cual sea la consideración, al final los recursos que debían haber llegado, como en otros años, desde más temprano al país, no han llegado. Estamos a mitad de octubre, es muy difícil que llegue, quizás sería siendo muy optimista, el doble de lo que ha entrado, es decir, que estaríamos al final del año a lo mejor por allí cerca del 30-35% de lo que hace falta, pero es que hace falta mucho más, Gaby, porque al final no solo están en necesidad de asistencia crítica, digamos, esas 7 y tantos millones de personas que considera Naciones Unidas, de las cuales la meta a poder servir, alcanzar, está en los 5 y tantos millones, sino que por análisis que hemos hecho en el terreno las organizaciones, alrededor de unas 20 millones de personas todavía están en situación de vulnerabilidad, han agotado sus medios de vida,
no es que puedes ya deshacerte de bienes, de algunas cosas, como para poderte defender en un entorno económico bien difícil y social. Bueno, lo hemos visto, por ejemplo, también con el tema de los salarios, profesores, del personal de salud. Es decir, hay todo un entorno de vulnerabilidad que requeriría entonces un influjo de recursos mucho más importante para aliviar la vida de esas personas. Sí, cuando uno analiza los discursos de la comunidad internacional, uno mismo como periodista está impulsando ese cambio político y a veces deja de lado el tema humanitario. ¿Cómo ves tú esa respuesta internacional donde justamente la crisis humanitaria que no ha cambiado, que sigue profundizándose, no tiene un papel fundamental en estos discursos? Realmente lesiona el tratar de buscar presión a Nicolás Maduro ese tema humanitario dentro del país? Mira, yo creo, vamos a decir, la comunidad internacional, ese espacio político que involucra, por supuesto, el norte, Europa, América Latina, me parece importantísimo que, por ejemplo, los presidentes Lula y Petro se hayan estado involucrando, como lo han hecho, para facilitar o para promover, para impulsar el diálogo político dentro del país. Al final esto, vamos a decir, es una situación que requiere de la labor interna, ¿no? De lo que se haga en el país. Pero es necesarísimo, frente a cualquier medida posible que pueda tomar la comunidad internacional, que tenga como telón de fondo siempre en cuenta cómo está la población venezolana y qué puede hacerle bien o, por el contrario, qué podría, dependiendo de esas medidas que asoman a veces tomarse, pueda hacerle daño. Yo he estado desde hace tiempo, Gaby, siempre abogando por esa flexibilización, incluso levantamiento de sanciones. Aquí ha habido mucha crítica en ese sentido, porque, bueno, un poco el argumento es, esto es muy anterior, lo que está pasando, la situación social a las sanciones, y sin embargo, al final, de todas maneras, esas que son sectoriales o petroleras, generales, terminan exacerbando la situación. Uno escucha, por ejemplo, hablar, Gaby, de que existen licencias, pero quienes estamos en el terreno sabemos que aún con las licencias hay esto que se llama el overcompliance, el sobrecumplimiento. Entonces, quienes podrían en un momento dado facilitar, flexibilizar, apurar el envío de apoyos, terminan aguantándose, esperando, revisando con sus departamentos legales y vamos a ver qué pasa, si es posible enviar o no y si más bien no puede la empresa X estar expuesta a problemas por haber trabajado con Venezuela. Te pongo un caso muy concreto y perdona que me tome el tiempo, Gaby, pero la orden ejecutiva de agosto del 19, por ejemplo, equipara gobierno con Estado. Entonces te dice, si hay alguien que tenga la orden ejecutiva que firmó Donald Trump en el 19, si hay quien gestiona, quien trabaja, por ejemplo, con el sistema de salud pública, en la orden ejecutiva, de nuevo, se equipara gobierno con Estado. Entonces es como si tú estuvieras trabajando con el gobierno venezolano. Al final estás trabajando con el sistema de salud. Entonces, cuando quisimos, por ejemplo, apoyar en un hospital público de atención materno-infantil trayendo equipos, mira, pasaron más de 3 meses para llevar unos equipos a la unidad de cuidados intensivos, porque la empresa proveedora, de nuevo, estaba viendo hasta la coma para estar segura de que aunque hubiera la licencia para traerla, no estaba incumpliendo. O sea, realmente hay unos problemas en lo operativo, Gaby, que le hacen daño a la población. Ahora, tú hablas de una orden ejecutiva de 2019. Actualmente eso está un poco más flexible por estas licencias. Coméntanos un poco lo que se ha logrado en esta materia específica. Sabemos que una cosa es la presión, pero otra es la realidad que ustedes viven para apoyar en el tema alimentario, de salud y tantos otros. Mira, sin ser ningún experto, por supuesto, en el tema de licencias, pero efectivamente sí es importante que, digamos, por lo menos en dos caminos que Venezuela pueda beneficiarse de esas licencias que se le dan, por ejemplo, a empresas petroleras. Una,
es que nuestro país pueda desenvolverse en el terreno formal, digamos, del comercio internacional. Hemos oído muchas veces lo que ha significado estos, digamos, salir a alta mar y entonces hacer las descargas de petróleo. Es decir, hay toda una serie de mecanismos, más los costos mucho más altos para el país, los descuentos en el valor del petróleo para poder venderlo en esas condiciones. Ese es un problema que uno esperaría entonces que, de nuevo, nuestro país como país pueda entrar en ese mercado formal. Y el otro, que lo han hablado economistas, Gaby, es que esto empieza a hacer que pueda fluir recursos al país. Falta mucho para recuperarnos de aquella producción de más de 3 millones de barriles en algún momento, pero con todo se va percibiendo ese flujo y lo que uno aquí en Caracas va viendo, Gaby, yo me lo puedo imaginar, es como con todo va como una suerte de cascada muy lenta, pero que hay recursos que pueden ir fluyendo hacia sectores más desfavorecidos, sectores en situación de vulnerabilidad para poder tener acceso a algunos bienes, algunos servicios al final, ¿no? Y no estamos hablando, Gaby, de algo tan cuantioso como lo que puede hacer falta para que el país realmente se enderece económicamente. Entonces, por ejemplo, hay la idea, la hubo y se ha venido trabajando desde el 2022 en los acuerdos que parten de las negociaciones de México y después firmadas en Barbados, la creación de un fondo social con una cuenta que manejaría Naciones Unidas. Esto fue tratado con el secretario general y se habló de unos 3.000 millones de dólares. Entonces, a veces uno oye el argumento de que estos recursos, Gaby, al final no ayudan a la población, esto puede ser manipulado políticamente, al final puede serlo por los distintos lados, pero ese monto sería importantísimo poder tenerlo. Imagínate, si el plan de respuesta pide 617 millones y se puede contar eventualmente con 3.000 millones de dólares, el alivio puede ser muy grande, Gaby, muy grande dentro de nuevo de un panorama en el que para que nosotros podamos enrumbarnos, resolver los problemas de electricidad, transporte, aguas, más por supuesto salud, educación y alimentación, necesitas miles de millones, pero por algo yo esperaría que teniendo de nuevo siempre como telón de fondo de cualquier idea esté la población venezolana en situación de vulnerabilidad. Si tú apuntas a un tema importante que es esa cascada que parte de la economía formal, si bien es un sector muy específico, termina dando empleos de calidad, mejoran las poblaciones específicas donde se estaría explotando, por ejemplo, el petróleo o el gas. ¿Tú has visto ese tipo de escenarios, especies de burbujas que han provocado que empresas occidentales que hacen las cosas correctamente y no en alta mar hayan producido cierto bienestar, nunca es completo, pero en esas localidades y en esos sectores específicos? Bueno, nuevamente, Gaby, sin tener esa, por supuesto, esa experiencia para nada en lo económico, pero escuchando a economistas de aquí del país, gente muy seria, ¿no? Asdrúbal Oliveros y otros, al final sí vas viendo y no por nada se percibió, y además ellos sí lo demostraron en estudios, esa mejora en los años 2022-23, cuando empezó a flexibilizarse. Así que yo sí esperaría, Gaby, que pueda mantenerse, y tú acabas de mencionar algo también muy importante, y es que si vamos entrando en ese mercado formal que también da condiciones mejores para el país, yo creo que las medidas de transparencia, la exigibilidad de que se cumpla con requisitos, con protocolos para poder trabajar, también abonan justamente a que podamos ir dejando atrás lo que ha sido un problema también muy severo, que es la corrupción, Gaby. Sí. Entonces, te digo, yo sí esperaría que esto fuera posible y que estamos esperando un cambio en Estados Unidos, vamos a ver cómo resulta ya y que
dónde entrará Venezuela en la política exterior. Hay varios lugares del mundo en situaciones muy complejas. Esto puede hacer que una situación como la nuestra, incluso que sería terrible, pase a ser una de esas crisis como olvidadas, que haya una cierta fatiga en el mundo de la cooperación. Bueno, Venezuela al final, tú sabes, tiene sus propias capacidades, allá irán andando. Yo espero que no lleguemos a eso, sino que de verdad sea posible lograr otra vez reenrumbar el tema de las negociaciones, las conversaciones políticas, porque también, aunque uno quisiera que avanzaran por caminos separados la solución de lo humano, de la necesidad humana, de lo complejo que es el de la negociación política, al final la necesitamos también para que si vamos logrando mejoras, sean sostenibles, Gaby, que es lo deseable al final. Ahora bien, hablas justamente de que podría venir un cambio político aquí en Estados Unidos o bueno, o podría seguir la administración demócrata. ¿Cómo ves tú el acercamiento que ha tenido cada uno de los gobiernos? Hablabas del de 2019 de Donald Trump, que es una política de máxima presión y que podría llevar entonces otra vez a sanciones muy profundas en el ámbito económico o el de incentivos. Si lo queremos describir de una manera más simple, que ha llevado Joe Biden y podría seguir adoptando Kamala Harris. En el tema humanitario, ¿cómo afecta una y otra visión de lo que es la crisis política en el país? Yo esperaría, Gaby, la verdad es que, por ejemplo, y esto ya lo hemos visto, hay una plataforma de seguimiento de la inversión en el terreno humanitario en el país, una plataforma pública creada por Naciones Unidas, es FTS, por Financial Tracking Service. Y tú ves allí que la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, la Agencia de Cooperación de la Unión Europea, los países van poniendo recursos no solo en la situación nuestra, sino en otras también. Yo esperaría que ese apoyo se mantenga, que no decrezca en esta área, pero al mismo tiempo también con conciencia de que las movidas que se tomen en el terreno, de nuevo, del conflicto político, al final van a tener impacto sobre este espacio. Ojalá, Gaby, nosotros podamos traer, digamos, con el apoyo que uno esperaría, positivo, constructivo de la comunidad internacional. Y te digo, a mí me pareció muy importante otra vez que en América Latina haya un liderazgo mayor. Esta aparición ya desde hace un tiempo del presidente Lula, presidente Petro y sus equipos, porque no nos hace bien que estemos como inmersos en la política interna de otros países, porque entonces las consideraciones al final responden a sus propios intereses. En algunos casos son de un absoluto pragmatismo y si nos hace bien nos conviene porque Venezuela es país petrolero, o no nos conviene esto porque entonces después se genera migración y nos hacen problemas. Al final dependemos de esas medidas y sale de nuestras posibilidades internas de lograr cambios. De nuevo, yo creo que el acompañamiento es importantísimo, Gaby, y es ese acompañamiento constructivo, pero de nuevo en una conexión con lo interno, con la situación de la población dentro del país, con los problemas que vivimos día a día quienes estamos dentro de Venezuela, eh, para que entonces otra vez no dependamos de esos cambios posibles que pueda haber en un momento dado de política fuera del país. Yo mm, ojalá que no signifique, si hubiera un cambio, regresar a máxima presión, si continúa la misma administración, que sigan en este camino de generar posibilidades de interlocución, de diálogo, de negociación, pero una vez más, no aislados de otros factores de la comunidad internacional que creo que pueden contribuir muy constructivamente a ir enrumbando pues nuestro conflicto político hacia soluciones para la población desde el punto de vista, por supuesto, de lo social y económico y sin duda de lo institucional, Gaby. Necesitamos marcos normativos que sean garantistas, necesitamos, digamos, volver a un terreno institucional también que permita que el país de nuevo vaya logrando sus cambios, pero además que los haga sostenibles, ¿no?
Si tú declarabas antes de las elecciones que a la población venezolana no le hacía bien el aislamiento y que ese tema de atrincherarse, tanto el gobierno como en general la oposición venezolana, también lesionaba el tema de la interlocución. ¿Este tema para ti sigue vigente? ¿La población venezolana sigue aislada? ¿Tiene ciertos caminos por esa flexibilización de sanciones o esos incentivos de la actual administración? ¿Cómo ves tú este punto luego de las elecciones? Oye, yo quisiera ver, Gaby, con todo, sin desconocer lo complejo del panorama político, yo sí quisiera seguir viendo las posibilidades de interlocución de los actores dentro del país, por supuesto, ¿no? Eh, de nuevo, como una prioridad y con ese acompañamiento también internacional. Las trincheras, al final, digamos, que impiden que haya algunos puentes posibles, terminan afectando a la población que está quedando al margen o que está quedando detrás. Eh, Me preocupan, Gaby, también, por ejemplo, algunas normas. Ya hemos hablado en algún momento de la ley de fiscalización sobre las organizaciones. Yo creo que tenemos las organizaciones un papel esencial que cumplir en el país, no solo por el lado de lo que podemos contribuir para aliviar la vida de las personas, para incluso afuera también, cuántas organizaciones están atendiendo a quienes se han visto forzadas a migrar. También las que acompañan a víctimas en otras situaciones de violación de derechos humanos. Esas son voces que no deben ser acalladas, sino por el contrario, escuchadas. Yo esperaría también que dentro de ese no atrincheramiento, dentro de las posibilidades de interlocución, se considerara al mundo de la sociedad civil, de las organizaciones, de grupos sindicales en salud, en pensionados, jubilados, personas que están en el ámbito de la educación, como interlocutores válidos, como quienes están no solamente las mismas personas viviendo la situación compleja, sino también recibiendo los mensajes, escuchando las voces de quienes se están viendo afectados. Así que, digamos, esto del no atrincheramiento es necesario, es imprescindible, porque al final eh, llegar a eso y no establecer los caminos para ir transitando una salida del conflicto político, una vez más termina afectando a esa población que tenemos que tenerla siempre, siempre en primer plano cuando vayamos a conversar, ¿no? Sobre los complejos problemas que tenemos, de nuevo, que no podemos negarlo de ninguna manera en el terreno político institucional. Ahora, para puntualizar un poco, ¿han habido presiones de senadores, de congresistas y de diferentes sectores para que esa flexibilización de sanciones se retire para tratar de lograr algo para el 10 de enero? En tu experiencia, ¿este tipo de medidas tiene algún impacto en realmente el cambio de conducta en Nicolás Maduro y cuánto impacta a la población de manera directa la salida de las empresas formales y nuevamente esos lazos nuevamente con Irán, con Rusia, porque son muchos elementos que se entremezclan cuando ese espacio queda vacío? Gaby, yo al final te digo, me preocupa muchísimo cuando escucho que desde Estados Unidos, desde el Congreso, esto ocurrió, digamos, antes de que saliera el senador Menéndez, se hablaba de convertir en ley el tema de sanciones en Venezuela, porque eso va haciendo incluso que la posibilidad de o de flexibilizarlas o de desmontarlas se haga muchísimo más difícil. Ya depende del Congreso otra vez y te vas más todavía a la política interna. Yo esperaría que eso no ocurriera. Me preocupa mucho que sigue hablándose de incorporar sanciones en leyes. Yo creo que eso haría mucho daño en quienes han analizado los impactos o no de sanciones, hacen diferencias, por supuesto. Y estamos hablando, en el mismo caso de Venezuela, no es un solo paquete único, digamos, que uno pueda decir, eh, referirte a un solo instrumento. Son muchas. Entonces, cuando las han calibrado,
en documentos, en simposios sobre el tema de las sanciones, digamos, estas que son de carácter más general o sectorial que afectan a las poblaciones, no han tenido efecto en ni siquiera en un cambio de sistema, de gobierno, por ejemplo, sino en cambio de conducta. Al final, más bien, otra vez van promoviendo la trinchera de la que hablábamos, ¿no? Así que yo esperaría que pudiéramos seguir viendo esta apertura que incluso llevó otra vez a algunas firmas de convenios. Sé que no todo se cumplió, eh, y que debió haberse seguido avanzando sobre esto camino al proceso electoral y después del proceso electoral. Yo entiendo que en este momento no continúan. Esperaría que las conversaciones sí siguieran pasado, digamos, todo este periodo, Gaby, pero de nuevo, mi preocupación con respecto a Estados Unidos, y eso lo he manifestado en distintas ocasiones. En algún momento dado estuve en una audiencia con Hemisferio de Relaciones Occidentales. Me preocuparía de nuevo muchísimo que no se tomara en cuenta el impacto de unas medidas, mm, de nuevo, de más presión sobre la vida de las personas. Insisto en dos cosas. Uno, sí, la situación ya era socialmente muy difícil económicamente para la población antes de las sanciones, pero después el sostenimiento de las sanciones sin provocar ningún cambio exacerba esos daños. Y por otro lado, una vez más, es que nos lleva a la política interna de otro país y, digamos, no, no, no permite quizás que haya esa facilitación, ese acompañamiento de otros actores para que la solución pueda nacer de dentro de Venezuela. Sí, Feliciano, ¿cómo vislumbras el 2025? ¿Crees que, por ejemplo, el plan de respuesta humanitaria pueda cumplirse en un 100%? ¿El otro fondo que hablas también lo ves posible? Depende justamente otra vez del tema del diálogo, o sea, ¿cuáles vías y cómo la comunidad internacional puede ayudar a los que están inmersos en el tema de la crisis humanitaria para que más recursos lleguen para el año que viene, luego del 10 de enero, independientemente de lo que pase en materia política? Sí, yo esperaría que sea posible después de ver cómo termina el 24, Gaby, Ujú. otra vez que es probable que sea el año de menos financiamiento para el plan de respuesta humanitaria del país, y cuando sigamos viendo entonces que la situación va a seguir afectando a un número muy importante de la población venezolana, que puede seguir generando el deseo de buscar una mejora de vida fuera del país, es decir, que pueda seguir poniendo presión sobre el tema migratorio. Esperaría que entonces sea posible, de nuevo, en los diálogos que deben ocurrir, saber que lo que va hacia el alivio a la población es primordial, es prioritario, es imprescindible, es lo, digamos, atenderlo es lo éticamente, digamos, razonable, lo que debería ocurrir. Y por otro lado, saber también, Gaby, que bueno, que el tránsito para ir resolviendo el conflicto político va a ser probablemente de un plazo más largo, pero hay que transitarlo y hay que buscar facilitar esos espacios de encuentro entre los distintos actores del país. Yo lo veo con preocupación, Gaby, tengo que decirlo, eh, porque además, de nuevo, en ese día a día a nuestro, seguimos recibiendo, pues aquí, incluso en nuestra sede, todos los días a personas que vienen por sus medicinas. La plata les alcanza para los alimentos. Hay mucha persona mayor, muchas mujeres, Gaby, es la mayoría, 65%, la mayoría mayores de 55 años de edad, eh, pasándola muy difícil. Entonces, digamos, que podamos ir viendo ese alivio, creo que es esencial. Y una vez más también que sea posible ver, porque todo esto son al final luces de esperanza,
posible ver los esfuerzos para ir resolviendo el drama político de fondo, ¿no? Sí, y se me escapaba una última pregunta, el tema migratorio. ¿Qué crees tú que pueda provocar esa salida? Más que lo político, ¿es siempre lo económico lo que prevalece para que el venezolano decida dejar su tierra? Mira, hay dos elementos, Gaby. Uno es efectivamente la dificultad de la vida cotidiana, pues, ¿no? Lo complejo que se ha convertido, la posibilidad de tener cierto alivio, vivir con dignidad. Y la otra es que efectivamente también hay espacios donde se vive violencia, donde hay todavía, digamos, esta sensación de que hay grupos que van haciéndose como dueños del terreno y te hacen también muy difícil la vida. Es decir, que estás forzado o forzada o a desplazarte dentro del país o a salir de Venezuela. En el caso de lo que es más económico, parte de lo que quizás por lo que no estamos viendo digamos, las olas tan importantes del pasado, yo creo que es que hay cierta comunicación también con quienes se han ido y se sabe que irse tampoco es nada fácil, Gaby. Irse sin recursos es durísimo. Me decía un querido amigo que estaba atendiendo personas en un refugio en Washington, que hablando con adolescentes, estos adolescentes les dijeron, no, el problema del Darién no es tan grande, eso lo atravesamos en una semana, el problema es México. Mm. En México estamos oyendo cosas terribles que siguen saliendo de tráfico de personas. Es decir, es una situación muy grave, se sufre mucho, se pasa muchísimo trabajo, se cae en manos de las personas que trafican, que hacen daño. Entonces, eh, otra vez, por lo mismo que venimos hablando, Gaby, si es posible ir resolviendo la situación interna, lo deseable es que las personas digan, no, mira, sabes que no me tengo que ir, me quedo dentro del país, me quedo en mi comunidad, me quedo con mi gente y empiezo a ver de nuevo unas luces de esperanza que me dicen, bueno, sí, sí, sí lo puedo hacer aquí dentro, ¿no? Yo espero que eso sea lo que podamos ver y que si las personas al final migran, Gaby, encuentren en los países de acogida normas garantistas de sus derechos, no barreras, porque empieza eso, uno a escuchar, tú sabes, que no lleguen aquí ni lleguen allá porque haya algún que otro caso de personas que tienen conducta violenta. Esa no es la mayoría de la población que migra, está buscando otras oportunidades de vida. Entonces, yo esperaría que eso se tome en cuenta y se entienda que debe ofrecerse un marco de garantías de sus derechos en los países de acogida. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones y bueno, por el trabajo que día a día despliegas en nuestro país. Muchísimas gracias a ti siempre, Gaby. Feliciano Reina, quien es presidente de Acción Solidaria y defensor de los derechos humanos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.